Reciban un cordial saludo de parte de quien les habla. Formo parte de un grupo de estudiantes de Derecho de la Universidad Regional Autónoma de los Andes, Extensión Santo Domingo. Grupo conformado por las señoritas Verónica Leighton, Lady Secaira, Carla Maza y quien les habla, Kevin Galeas. Por medio de la presente les traemos a colación el tema Reconocimiento Constitucional de la Justicia Indígena, el cual lo pasaremos a exponer en los siguientes términos. Antecedentes de la justicia indígena en Ecuador. Se reconoce la participación en las épocas coloniales en donde se manejaba un sistema con un régimen brutal con sanciones rigurosas, que se basaban en costumbres ancestrales y la manera en que administraba la justicia a través de las mismas. Desde la década de los 70 del siglo XX, las constituciones de América Latina empezaron a reconocer la existencia y algunos derechos específicos a las comunidades indígenas. Uno de los rasgos más sorprendentes de la justicia indígena ha sido la lucha constante para lograr organizarse y presentarse como actores legitimados en la escena política. Esa trayectoria puede compararse con la evolución de la normativa sobre derechos de los indígenas. El trecho recorrido desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 hasta el reconocimiento de su derecho colectivo a la autodeterminación y a la supervivencia social y cultural en el proyecto de Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de 1994. Sin embargo, cabe destacar que en las constituciones anteriores del Ecuador no se reconoció el derecho indígena ni la aplicación de la llamada justicia indígena, teniendo como punto de partida el periodo constitucional del gobierno del Dr. Rodrigo Borja, periodo presidencial en que los indígenas de nuestro país profundizaron su lucha en contra del gobierno, exigiendo el cumplimiento de sus derechos tales como a disponer de sus tierras, cultura, costumbres, tradiciones, idioma, religión, educación, entre otros. Esta lucha se cristalizó en conquista con la expedición de la Constitución Política en el año de 1998. La Constitución referida en el artículo 1, en lo principal y en lo relacionado al tema del sector indígena, determina que el Ecuador es un Estado social de derecho soberano, unitario, independiente, democrático, pluricultural y multiétnico. Se reconoce que efectivamente nuestro Estado está constituido por una variedad de culturas y etnias, conquista de los pueblos indígenas que les permiten una vivencia de acuerdo a su realidad histórico-cultural. Se notan cambios fundamentales como son el reconocimiento del carácter pluricultural, el reconocimiento de los pueblos indígenas, la ampliación de sus derechos, la oficialización de idiomas indígenas, la educación bilingüe, protección del medio ambiente y el reconocimiento del derecho indígena. Junto con estas reformas, que son de vital importancia para el desarrollo del pueblo indígena del Ecuador, también han ratificado el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes. La población indígena del Ecuador ha cristalizado un avance en las últimas décadas, organizándose en la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, la misma que constantemente ha luchado por la reivindicación de los indígenas ecuatorianos en el ámbito político, social, económico y cultural. Los pueblos y nacionalidades indígenas desde la historia han tenido su propio derecho y son aquellos que pertenecen a los pobladores originados de un territorio que ha sido colonizado por forasteros y que se constata que los pueblos indígenas han sufrido injusticias históricas. La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador aporta la definición de derecho indígena. Para nosotros, los indios, el derecho indígena es un derecho vivo, dinámico, no escrito, el cual, a través de un conjunto de normas, regula los más diversos aspectos y conductas del convivir comunitario. Ecuador es uno de los países que más ha avanzado en políticas a favor de los indígenas, pueblos y nacionalidades, y es así como se considera un país plurinacional desde el artículo 1 de la Constitución, por la diversidad de pueblos indígenas, afroecuatorianos, mestizos, blancos que habitan en él. Al hablar de diversidad de colectivos, debe necesariamente existir un ordenamiento jurídico que regule, proteja, defienda y al mismo tiempo responda a las necesidades de cada grupo. Al hablar del derecho indígena, hablamos de conocimientos, normas y principios que han sido conservados y transmitidos de generación en generación. Varios autores coinciden que el reconocimiento de los pueblos indígenas ha sido el resultado de la lucha y los levantamientos en diferentes políticas del Ecuador,
y para identificar el derecho indígena se prestan algunas características, entre ellas la comunidad. Es más que la simple suma de individualidades, es autoridad, unidad, organización. Al hablar de comunidad, estamos frente a una colectividad conformada por personas descendientes de indígenas originarios que habitaron en el vasto territorio. Autoridad. Los colectivos indígenas son seres humanos provistos de pensamientos, saberes, dentro de una autoridad, institución unipersonal y pluripersonal en cada pueblo de facultades expresas y reconocidas por la propia comunidad. En cuanto a la legislación, constan con preceptos que se dejaron señalados y son aplicados a todos por igual sin discriminación alguna. Hay que reconocer entonces que por justicia indígena, la norma jurídica vela por el interés de la colectividad para de esta manera sus miembros vivan en armonía de conformidad a las costumbres, normas y reglas que existen dentro de la circunscripción territorial indígena. El Estado ha impuesto un sistema jurídico único, rígido e inflexible. La Constitución de la República del Ecuador de 2008, en su artículo 171, reconoce la justicia indígena y señala que las autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas ejercerán funciones jurisdiccionales con base en sus tradiciones ancestrales y su propio derecho, dentro del ámbito territorial con garantía de participación y decisión de las mujeres. Estas autoridades aplicarán normas y procedimientos propios para la solución de conflictos internos y aplicarán las normas y procedimientos que no sean contrarios a la Constitución. El Estado deberá garantizar que estas decisiones de la jurisdicción indígena sean respetadas por las instituciones y autoridades públicas, y dichas decisiones estarán sujetas al control constitucional. El reconocimiento de la justicia indígena en el ámbito internacional. Los pueblos y comunidades indígenas son grupos humanos cuya cultura es única, distinta y representa la mayor diversidad cultural del planeta. Por lo tanto, representa en sí un derecho vivo que se ha transmitido a través de generaciones. El alcance de la justicia indígena ha sido diverso. En sus inicios, las constituciones de Ecuador, Colombia, Perú y Bolivia definen a la nación o al Estado como multicultural o pluricultural. Este reconocimiento marca el fin del modelo del Estado monocultural, reconociendo específicamente el ejercicio de las funciones jurisdiccionales de acuerdo con las normas propias, procedimientos y derecho consuetudinario, por parte de las autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas. Es así que las constituciones de Ecuador, Colombia, Perú y Bolivia concuerdan que al coexistir dos sistemas u órdenes jurídicos, ambos de igual jerarquía, ninguno de los dos puede pensarse como superior el uno al otro. En consecuencia, el reconocimiento de sujetos de derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas implica que estos dejan de ser solamente una realidad fáctica y legal para pasar a ser sujetos de derechos fundamentales, donde su reconocimiento se da sobre la base de la igualdad y la dignidad de culturas. Por ende, su característica principal y esencial es un nuevo sujeto de derecho, que es su carácter colectivo, lo que implica que como comunidad reconocida por la Constitución como norma suprema, pueden ser consultados sobre planes y programas que involucren a las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas. El término justicia indígena a lo largo de la historia del ordenamiento jurídico ecuatoriano ha sido muy tocado, pero no es sino hasta la Constitución del año 2008 cuando pasa de ser simples enunciados a convertirse en hechos. Hechos que reconoce la Constitución del Ecuador en su artículo 171, donde reconoce la coexistencia de la justicia indígena como parte de la función judicial y se reconoce un pluralismo jurídico en coexistencia con la justicia constitucional, la justicia ordinaria y la justicia indígena, pues se le otorgan a las comunidades, pueblos y nacionalidades facultades jurisdiccionales para que ejerzan estas funciones en razón de sus costumbres ancestrales y su derecho propio, siempre trabajando en colaboración con la justicia ordinaria y reconociendo la participación de la mujer en sus decisiones, teniendo como único límite los derechos humanos y los derechos fundamentales. Pero se deja un abanico de posibilidades abierto, cuestión que no se ha legislado
ni tampoco se contempla en la Constitución ecuatoriana. Es ¿qué materias debe conocer la justicia indígena? Ya que estas son muy variadas y los problemas deben resolverse. En ese sentido, se deja claro que el único ente con la facultad de fiscalizar, por así decirlo, a la justicia indígena será la Corte Constitucional, quien ejercerá un control constitucional de las decisiones de justicia indígena siempre que se presenten de acuerdo a lo establecido en los artículos 65 y 66 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, esto es, a través de una acción extraordinaria de protección, lo cual se ha realizado en algunas ocasiones y por ende tenemos dos precedentes muy importantes que la Corte Constitucional nos ha dejado. Primero, la sentencia 113-14-CC, o también conocida como el caso La Cocha, donde la Corte Constitucional, ejerciendo sus facultades, determinó limitaciones para la justicia indígena. ¿Qué limitaciones? En cuando se trate del bien jurídico protegido, la vida en materia penal, el hecho de que la justicia indígena haya conocido del caso y luego pase a la justicia ordinaria no constituirá un doble juzgamiento, ya que al ser la vida un bien jurídico protegido, universalmente protegido, por así decirlo, es de exclusiva, existe la exclusividad penal, para así sintetizarlo. Y por ende, debe conocerlo la justicia ordinaria, ya que en la exclusividad penal se refiere al estricto principio de legalidad establecido en la Constitución de la República en su artículo 76, número 3. Asimismo, se ha presentado la sentencia número 001-13-EI-CEN a través de una acción de protección, la cual nos dejó dos parámetros importantes a tener en cuenta cuando se traten de resoluciones de justicia indígena. ¿Cuáles son estos? Que la justicia indígena, no por el hecho de no tener un texto escrito emitido por un órgano legislativo como la justicia ordinaria, está exenta de cumplir normas y está obligada en emitir sus resoluciones con estricto respeto a la seguridad jurídica. ¿Qué quiero decir? Con estricto respeto a las costumbres ancestrales y el derecho propio, pero de este derecho debe ser conocido por las personas que cohabitan en esa comunidad. No se podrá presentar acciones o sentenciar a las personas con derecho que no sea conocido, con costumbres no conocidas por esa comunidad. Y asimismo, las resoluciones que éstas emitan deberán ser motivadas, deberán tener un por qué se ha tomado esta decisión, es decir, deberán ser lógicas, razonables y comprensibles. No está exenta la justicia indígena de respetar los parámetros básicos que cualquier tipo de resolución debe tener. Esta ha sido la presentación de nosotros como grupo. Esperamos que sea de su agrado y haya servido de un aporte para la academia. Y asimismo les dejamos un aporte que consideramos importante para las personas que estén interesadas en investigación jurídica y en seguirse preparando. Les agradezco la atención prestada y espero tengan un muy buen día.